Cuando alguien muere detenido, el Estado tiene ventaja. Esto es especialmente claro en Venezuela y durante el gobierno de Nicolás Maduro. El Estado controla el lugar, controla el tiempo, controla los registros y controla la primera versión pública. Pero hay algo que no controla: el cuerpo. El cuerpo guarda fuerzas aplicadas, guarda tiempos aproximados, guarda patrones. Hoy vamos a ver un caso real, un caso documentado por Naciones Unidas y con consecuencias judiciales en Venezuela. La pregunta no es ideológica, la pregunta es verificable. ¿Cómo se prueba tortura en custodia cuando el Estado controla el escenario? Quédate, porque en unos minutos vas a ver el punto exacto, el punto donde un relato deja de importar y empieza a mandar la evidencia física. Este video sostiene una sola tesis. La tesis es falsable. En una muerte bajo custodia, un patrón de lesiones puede ser incompatible con accidente y puede ser compatible con violencia severa ocurrida durante la custodia. Para sostener esa tesis usaremos dos métodos principales: medicina forense y análisis de ventana de custodia. Y usaremos un apoyo decisivo: documentos oficiales, informes de la Organización de las Naciones Unidas y decisiones judiciales registradas. Si algo no encaja, lo diremos. Si algo encaja, lo demostraremos paso a paso. Y lo haremos sin dramatizar. Porque aquí el gancho no es la emoción, es la coherencia. El caso es el de Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta retirado de la Armada venezolana. Fue detenido en junio de 2019 y murió poco después bajo custodia del Estado. En la documentación internacional, la custodia se asocia a la DGCIM. La DGCIM es contrainteligencia militar, un aparato estatal con poder de detención y con control físico sobre personas detenidas. Este dato importa por una razón técnica. Si el control está en manos del Estado, la ventana temporal se vuelve el primer filtro científico, y esa ventana reduce hipótesis. En el siguiente bloque vamos a usar esa ventana, como si fuera una regla simple, que empieza a eliminar explicaciones, antes una precisión institucional. No hablamos de un acto personal del presidente, no hablamos de una escena inventada, hablamos de responsabilidad estatal atribuida a agentes, bajo un gobierno específico. Esa precisión no suaviza nada, la vuelve medible, la vuelve discutible con datos. Y eso es exactamente lo que buscamos. Método 1. Ventana de custodia. Piensa en esto como una ecuación. Una persona está viva, es detenida, entra en un circuito controlado por el Estado y luego muere. Ese intervalo importa más que cualquier discurso, porque define quién tenía el control del entorno y define quién tenía la obligación de cuidado. En ese intervalo, las variables no son infinitas, son limitadas. Lugar de reclusión, traslados, interrogatorios, acceso o no a médicos independientes, acceso o no a abogados, comunicación con familiares. Cuando esos accesos fallan, no demuestran tortura automáticamente, pero sí describen un escenario de riesgo y sí aumentan el valor de la evidencia física. Porque fuera del cuerpo, todo lo demás puede ser editado. Un registro se puede incompletar. Un parte se puede escribir tarde. Una hora se puede mover. Pero una fractura no se negocia. Una quemadura no se borra con un comunicado. En breve vamos a ver por qué esto es crucial. Porque este caso no se sostiene por un testimonio. Se sostiene por compatibilidad física. Ahora un gancho racional. Si yo te digo tortura, tu mente puede imaginar cualquier cosa. Eso es ruido. La ciencia no trabaja con imágenes mentales. Trabaja con patrones. Así que cambiemos la palabra. Olvida tortura por un momento. Piensa solo en esto. ¿Las lesiones son compatibles con un accidente común? Esa pregunta es falsable. Y ahí empieza el método 2. Método 2. Medicina forense. Una autopsia no es una narración, es una lista de hallazgos. Y cada hallazgo tiene un lenguaje. Hematomas, fracturas, quemaduras, heridas, distribución anatómica, número de lesiones y coherencia entre ellas. La coherencia es clave, porque un accidente simple suele ser coherente en un sentido. Un evento único, una mecánica principal, una caída, un golpe contra un borde, un choque. Cuando eso ocurre, las lesiones suelen concentrarse. Codo, rodilla,
cadera, cabeza, y suelen tener un patrón direccional. No es magia, es física. Ahora imagina lo contrario, lesiones múltiples en zonas distintas, con distinta naturaleza, golpes en varios planos, fracturas múltiples y además quemaduras. Eso sugiere otra historia mecánica. No sugiere un único evento, sugiere una secuencia, sugiere repetición, sugiere control sobre la víctima. Todavía no concluyo nada, solo marco una regla. Evento único produce patrón simple, fuerza repetida produce patrón complejo. El gancho del caso es este. Aquí el patrón no es simple, y hay un dato numérico que lo vuelve imposible de suavizar. Aguante unos segundos, porque antes de ese dato, vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vamos a plantear hipótesis rivales, y las vamos a dejar morir por incompatibilidad. Hipótesis A. Accidente durante traslado. Por ejemplo, una caída dentro de un vehículo, o una caída en escaleras. Hipótesis B. Lesión durante resistencia al arresto. Forcejeo, golpes puntuales, inmovilización. Hipótesis C. Evento médico espontáneo, un problema cardíaco, una crisis aguda. Hipótesis D. Violencia severa bajo custodia. Y cuando digo violencia severa, no describo motivos. Describo energía aplicada al cuerpo. Ahora, ¿cómo se evalúan hipótesis? No con opiniones, con compatibilidad. La compatibilidad se pregunta así. ¿Puede una caída romper eso y también eso? ¿Puede un forcejeo explicar quemaduras? ¿Puede un evento médico explicar fracturas múltiples? Si la respuesta es no, la hipótesis pierde peso. Si pierden peso varias hipótesis, una gana por descarte. Esto no es un truco retórico. Es exactamente cómo funciona la inferencia forense. Es igual que un laboratorio. Tú no demuestras una causa única por intuición. La demuestras porque las otras no encajan con los datos. Ahora sí, vamos al dato que transforma el caso. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas incluyó este caso como instancia documentada y citó hallazgos de autopsia. No es "se veía mal", no es "dicen qué", es descripción de lesiones, múltiples golpes, hematomas, heridas, quemaduras y un número que te obliga a parar. 15 costillas rotas. 15. Además, fracturas en la nariz y fracturas en el pie derecho. Ahora hagamos ciencia con ese número. 15 costillas rotas no es un detalle. Es una magnitud de fuerza. Las costillas protegen el tórax. Para romper una costilla necesitas un impacto considerable. Para romper 15 necesitas o una fuerza enorme, o fuerzas repetidas, o una combinación de compresión e impactos. Y aquí aparece el primer filtro. Hipótesis C cae casi completa. Un evento médico espontáneo. No rompe costillas por sí mismo. Las costillas se rompen por trauma externo o por maniobras de reanimación. Así que debemos considerar esa alternativa. CPR puede fracturar costillas. Eso es real. Pero hay un problema. La reanimación suele fracturar algunas costillas, con frecuencia en zonas anteriores del tórax, y suele tener un patrón asociado al esternón. Además, reanimación no explica quemaduras, no explica fractura de pie, y no explica fractura de nariz como trauma separado. Entonces, incluso si consideras CPR, la coherencia no cierra. El patrón sigue siendo complejo, y cuando el patrón es complejo, necesitas una historia compleja. Una historia con más de un evento. Ahora vamos a mirar las quemaduras, porque las quemaduras no son un detalle, son una categoría distinta de daño. Y cuando aparece una categoría distinta, el caso se vuelve más falsable todavía. En el siguiente bloque verás por qué. Las quemaduras implican calor, contacto con algo o exposición a un agente térmico. No suelen ocurrir por accidente durante un forcejeo casual. No suelen ocurrir por caída en un traslado. Pueden ocurrir en muchos contextos, sí, pero cuando aparecen junto a fracturas múltiples, la hipótesis de accidente se vuelve débil. Porque ya no explicas una cosa, explicas dos mecanismos distintos: trauma contundente y lesión térmica. Eso exige una secuencia y exige control del entorno. En custodia, el entorno está controlado. Y eso es exactamente lo que vuelve potente a la autopsia. No porque sea médica, sino porque es una prueba que no depende de voluntad. En un juicio, la diferencia entre sospecha y prueba
Suele ser esto: que el hallazgo sea replicable y describible, y que haya un marco temporal claro. Aquí hay marco temporal: detención, custodia, muerte. Y aquí hay hallazgos: golpes, quemaduras, fracturas y el número de costillas. Esto nos permite hacer algo más preciso. Nos permite formular una inferencia falsable. Inferencia: las lesiones son más compatibles con violencia severa repetida que con un accidente simple. ¿Cómo se podría falsar esto? Encontrando un mecanismo accidental plausible que explique todo el patrón a la vez. Un mecanismo único, o un evento documentado con consistencia. Y aquí entra el tercer apoyo del video: los documentos oficiales y periciales. No para contar historia, sino para cerrar el circuito de determinación y para mostrar que no estamos solos en esta inferencia. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo un organismo internacional, escribe esto sin adjetivos, con un estándar técnico, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, trabaja con un estándar. No es certeza absoluta, es motivos razonables para creer. Ese estándar no es un capricho, es un umbral usado en investigación. Implica evaluación de evidencia, implica consistencia entre fuentes, implica patrones, y en este caso la misión concluyó que existían motivos razonables para creer que la muerte ocurrió como resultado de tortura, bajo custodia asociada a la DGCIM. De nuevo, detengámonos. Esto no es un tuit, no es un rumor, es un documento institucional. No decide por un país, no sustituye un juicio local, pero sí fija algo esencial: la interpretación no es libre. La interpretación se ancla en evidencia, y aquí la evidencia central es forense. No toda la historia, no los motivos, no las órdenes, pero sí la energía aplicada, sí el tipo de daño, y a menudo sí la repetición. En el caso de Acosta Arévalo, el valor forense está en que el patrón es extremo: 15 costillas, fracturas adicionales, lesiones múltiples, quemaduras. Ese conjunto hace que la pregunta cambie. Ya no preguntas si pasó, preguntas cómo pudo no pasar en custodia. Y esa inversión es esencial, porque invierte la carga de plausibilidad. En un escenario controlado, lo improbable necesita una explicación fuerte. Y lo compatible con violencia severa no se disuelve con frases. Ahora, antes de entrar en el tramo final, vamos a reforzar la tesis con un mapa. Porque retención no es solo ganchos, retención es claridad. Y la claridad necesita estructura. Te resumo el caso en 3 capas. Capa 1, tiempo, detención, custodia, muerte. Capa 2, evidencia física, patrón de lesiones y autopsia citada por la ONU. Capa 3, determinación institucional. Misión de la ONU concluye motivos razonables de tortura. Con eso, la tesis ya se sostiene. Que el patrón es incompatible con accidente simple y compatible con violencia severa en custodia. Ahora falta una pregunta. La pregunta que decide si el Estado respondió. ¿Hubo consecuencias judiciales verificables? Aquí aplicamos la regla del 70%. No adelantamos el cierre antes de tiempo, porque primero había que derribar hipótesis. Ya están derribadas, primero había que mostrar la anomalía. Ya la viste. Ahora sí, vamos a la parte de tribunal, y la vamos a contar con precisión, sin prometer más de lo documentado. En febrero de 2022, la oficina de la alta comisionada hizo pública una afirmación concreta. 2 miembros de la DGCIM fueron condenados a 30 años. La condena fue por homicidio y por tortura. Esto es un punto de cierre verificable. No cierra toda la historia política. No cierra el debate de cadena de mando, pero sí cierra el punto central de este video: que la evidencia física obligó a un carril penal y que ese carril produjo una sentencia severa. ¿Por qué esto es tan importante? Porque desmonta una creencia frecuente. La creencia de que en custodia no se prueba nada. Aquí sí se probó algo. Se probó que la muerte no encajaba en explicación suave. Se probó que hubo responsabilidad penal de autores materiales. Y se probó con un eje: autopsia y coherencia lesional. Ahora un gancho final. Si piensas que esto es solo un tema político, te pierdes la herramienta. La herramienta es el método, y el método sirve en cualquier lugar.
Vamos a extraer la lección, sin moralina, sin consignas. ¿Qué lección técnica deja el caso? Deja que el Estado puede controlar el escenario, pero no puede controlar la biomecánica. No puede cambiar el número de costillas rotas. No puede borrar quemaduras si están documentadas. No puede hacer que una fractura signifique otra cosa, si el patrón es incompatible con accidente. Por eso, una autopsia puede obligar al Estado a responder, no por magia, por una cadena lógica. Control del escenario, ventana temporal, patrón lesional, determinación institucional, consecuencia judicial. Esa cadena no depende de ideología, depende de consistencia, y por eso funciona en un video evergreen. Dentro de 3 años, la lógica será la misma. Ahora seamos honestos sobre los límites. Este caso no permite afirmar todo, permite afirmar algo específico, compatible con tortura en custodia, según determinaciones internacionales, y con condena a autores materiales, según pronunciamientos oficiales. Pero la ciencia no llena vacíos institucionales, solo los ilumina. Y por eso hay un último punto, el debate sobre cadena de mando. No para cerrar en polémica, para cerrar con precisión. Cadena de mando es una pregunta distinta. ¿Quién ordenó? ¿Quién permitió? ¿Quién encubrió? La autopsia no responde eso por sí sola. Responde si el cuerpo es compatible con violencia severa y responde con qué tipo de lesiones. Para cadena de mando necesitas otras pruebas, documentos internos, órdenes, registros, testimonios, patrones sistemáticos. Por eso, algunas organizaciones han criticado históricamente que las investigaciones se queden en autores materiales. Ese punto puede ser cierto, pero no cambia la tesis del episodio. Este episodio no promete resolver un régimen. Promete demostrar un método, que un cuerpo puede derribar un relato y que ese derribo puede llegar a tribunal. En Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, este caso lo mostró con fuerza. Y lo mostró con un dato que no se discute con opinión. 15 costillas. Ese número es el punto de no retorno. Cerramos. Cuando una persona muere bajo custodia, el Estado tiene ventaja narrativa. Pero esa ventaja tiene un límite. La evidencia física. En el caso de Rafael Acosta Arévalo, la autopsia citada por Naciones Unidas describió lesiones múltiples, golpes, hematomas, heridas, quemaduras, 15 costillas rotas y fracturas adicionales. Ese patrón es incompatible con un accidente simple y es compatible con violencia severa repetida. La ventana de custodia ubica ese patrón dentro de un escenario controlado por el Estado. La misión de determinación de los hechos afirmó motivos razonables para creer que murió como resultado de tortura en custodia asociada a DGCIM, y luego hubo consecuencias judiciales documentadas, con condenas severas a autores materiales. Ese es el punto. No se derriba al Estado con gritos, se lo obliga a responder con coherencia. Y a veces todo empieza en silencio, en una mesa de autopsia, y termina en un tribunal,